Buenos días, tardes o noches mi querida comunidad, hoy estamos en otro nuevo video para el canal. Recuerden que ninguna de las historias me pertenecen, todos sus derechos a sus respectivos autores, link en la descripción. Y sin más preámbulo empecemos. Capítulo 24. Los problemas llegan sin llamar. Axel miró la escena con una ligera sorpresa en sus ojos. Esto era demasiado absurdo. ¿Está loca? ¿Enseñó a los estudiantes magia oscura? ¿Cómo? ¿Por qué nadie lo detuvo? ¿System, saben que están aprendiendo magia oscura? Se lo digo a todo el mundo. Axel preguntó al sistema con urgencia. Puedes intentar hacer eso. Sin embargo, no se recomienda. La gente en este mundo ya ni siquiera sabe qué es exactamente la magia oscura. La mayoría de la gente no creerá tus palabras y tus enemigos serán alertados. Axel pudo entender correctamente lo que decía el sistema. ¿Qué es exactamente la magia oscura? Él se preguntó. ¿Cómo es perjudicial? Por lo que había obtenido del conocimiento general, el ministerio prohibió la magia oscura en Gran Bretaña. La magia oscura es la magia de la dimensión inferior. Su poder destructivo es mucho más que la magia ordinaria que usan los magos. Actualmente, muy pocos hechizos conocidos por los magos realmente utilizan magia oscura, como Fiendfire. La mayoría de los hechizos que han sido etiquetados como oscuros no utilizan magia oscura en absoluto. Se les llama Dark solo porque son brutales. Por lo tanto, los magos en realidad no tienen ningún conocimiento real de la magia oscura. La magia oscura es dañina porque aquellos que no tienen afinidad con ella pueden verse afectados negativamente después de usarla. Suspiró. Axel se golpeó ligeramente la frente contra el escritorio. ¡Qué calvario!, murmuró exasperado. Daphne, que estaba sentada a su lado, pensó que la razón detrás del extraño comportamiento de Axel podría ser que su enemigo había ganado fuerza demasiado rápido. No te preocupes. Ella dijo. Estoy segura de que aún puedes vencerlo. Axel levantó la cabeza para mirarla desconcertado. No estoy preocupado por eso. Me preocupa que los métodos que está usando para mejorarlos puedan ser perjudiciales, pero, no importa. Dijo mientras suspiraba. No es asunto suyo si se hacen daño a sí mismos, decidió. Si lo miras desde su punto de vista, no hay mucho que pueda hacer al respecto sin ponerse en peligro. Si afirma abiertamente que están usando magia oscura, tendrá problemas con esa mujer espeluznante. En cuanto a informar a las autoridades, como si fueran mejores personas. La propia ministra de magia es una mujer que disfrutaba sacándole información a la fuerza, escudriñando su mente. Nunca prueba suerte con otra persona en el poder. En cuanto a informar a alguien de forma anónima, en un mundo mágico, no hay forma de hacerlo de forma anónima, considerando el hecho de que su asesinato fue descubierto de alguna manera por el ministro. Es mejor simplemente dejar que el mundo arda, en lugar de ponerme tontamente en peligro. Solo pensaré en ello cuando tenga el poder de hacer algo al respecto. Él decidió. ¿Tú no me vas a obligar?, le preguntó al sistema. El sistema no tiene ningún poder para hacerlo. Por supuesto, obtendrás grandes recompensas si evitas que propaguen magia oscura. No, gracias, pasaré. Pensó Axel sin dudarlo. Con su mala suerte, ya se mete en suficientes problemas. No quiere esforzarse en cortejarlo. Más tarde ese día, después de clases, Axel estaba haciendo su ejercicio y entrenamiento en el aula abandonada. Ya era de noche y parece que se suponía que habría una fiesta o algo así en el gran salón para Halloween, pero Axel rara vez iba al gran salón estos días. Fue simplemente una pérdida de tiempo y esfuerzo. La dieta junto con la comida que frecuentemente trae del gran comedor es más que suficiente para llenar su estómago. ¿Por qué perder el tiempo y el esfuerzo extra caminando hasta el gran salón? Suspiró. 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 Jadeando por el esfuerzo extremo, se dejó caer sobre el colchón. Este salón de clases ya no era el lugar lúgubre y poco acogedor que solía ser. Como el castillo es tan grande, nadie realmente entra a esta parte del castillo ya que no hay nada importante aquí excepto algunas clases abandonadas de aspecto espeluznante. Especialmente después de que se pone el sol, ya que no se habían molestado en instalar luces aquí. Si no están acostumbrados a la oscuridad como él, se asustarán simplemente por las vibraciones de este lugar.
Entonces, ahora que estaba seguro de que este lugar parecía lo suficientemente seguro, había invertido un poco de esfuerzo en convertirlo en un lugar más conveniente para quedarse durante los últimos meses. No se había molestado en traer una cama entera, pero sí trajo un colchón de los dormitorios de Slytherin. Aparte de eso, había algunas bolas de luz, el equivalente mágico de las bombillas. Ya que no podía depender para siempre de la luz de la luna que entraba por la ventana y de la luz de su varita. Ah, y también había limpiado todo personalmente mientras aprendía el encantamiento de limpieza más bajo. Luego de tomar un respiro, comenzó a tomar diversos suplementos ya que el mejor momento para comer era después del entrenamiento. Aunque algunos de ellos tenían un sabor horrible, aún así se los comió sin quejarse. Esto lo compró después de gastar una cantidad obscena de dinero y le daría poder. Que le condenen si se queja. Veamos. Murmuró mientras comprobaba las habilidades. Estos no fueron todos, pero también son algunos de los nuevos en esta lista. Mezcla, 39,9%. Reducción de presencia, 35,9%. Acrobacias arcanas, 15%. Tolerancia al dolor, 60%. Objetivo de la varita, 5%. Lanzamiento de cuchillo, 4%. Uso de cuchillo, 5%. Pasos silenciosos, 40%. Diseño de trampas, 5%. La mayoría de las nuevas habilidades que había adquirido eran bastante menores. Todavía no tenían cosas muy complicadas sobre ellos. Silent Steps fue bastante fácil de conseguir ya que sus piernas funcionaban bien siempre y cuando los movimientos no fueran rápidos o extenuantes y ya tuviera un buen dominio de la habilidad. Lanzando y empuñando cuchillos, ya tenía un conocimiento crudo pero práctico y un dominio menor, por lo que se desbloqueó cuando intentó usar su cuchillo. Pero su competencia en este momento era del 0% debido a su discapacidad. Lo ha planteado con muchas dificultades. Apuntar con la varita. También tuvo un caso similar. Ahora, incluso con sus manos siempre temblando y moviéndose de manera diferente a como pretende, predice cuánto se desviará aleatoriamente su puntería y luego hace ajustes. Una tarea increíble, pero cualquier cosa para que funcione. Especialmente porque las cosas no están mejorando ahora. Los últimos 2 meses habían sido bastante tranquilos, pero ahora tenía varios obstáculos en su camino. Se dio cuenta de que el progreso de la habilidad era más difícil de aumentar cuanto más aumentaba el porcentaje. Y por si fuera poco, sacó la bolsa del hombre para comprobar el dinero. Tintineo. Suspiro, es demasiado bajo. Casi todo el dinero se gastó después de gastar tanto en su dieta. Al principio, había pensado que el dinero no sería un problema ya que necesitaba realizar robos para desbloquear nuevas habilidades. Pero, las cosas no son tan fáciles como parecen. En primer lugar, con sus manos como están, no puede hacer uso de toda esa destreza que tenía. Por lo tanto, robarle los bolsillos a nadie simplemente no era una opción. Pero, esa no es la única forma de robar, ¿verdad? Axel suspiró mientras se recostaba en el colchón, dejando a un lado todos los ingredientes. Las manos lisiadas no eran exactamente el verdadero problema aquí y él lo sabía. El verdadero problema era que simplemente no se atrevía a robar después de que su último intento había salido terriblemente mal y tuvo que sufrir tales consecuencias. Incluso si se suponía que lo beneficiaría al desbloquear sus habilidades, incluso si le gustaba robar a los ricos, e incluso si realmente necesitaba el dinero, simplemente no podía. Lo había intentado durante 2 meses. Realmente lo hizo, pero, había esta resistencia, esta vacilación que había desarrollado respecto a robar cualquier cosa y que siempre encontraba alguna excusa para no hacerlo. Recordó las palabras de Andrómeda. Sería bastante extraño si estuvieras completamente bien después de pasar por esa experiencia. Tiene que haber algún tipo de impacto que te hubiera causado. Axel no había pensado que le pasara nada malo, pero parecería que la tortura podría haber dejado un pequeño trauma después de todo. Para la mayoría de la gente no habría sido gran cosa. Después de todo, es mejor que no roben nada. En cambio, se contaría como un punto a favor. Pero para él cuyo futuro se basa en robar después de obtener la clase ladrón arcano, es un problema bastante grande. Axel negó con la cabeza. También podría centrarse en la formación. Murmuró mientras comenzaba a hacer su entrenamiento mental. Lo superará.
Se obligará a superarlo. Cuando llegó el turno de su oclumancia, ya se sentía bastante agotado. En oclumancia, se centró en organizar sus recuerdos. Sin organizarlos adecuadamente, tus recuerdos son un desastre. No se puede recordar el recuerdo correcto sin conectarlo con otros recuerdos. Y algunos recuerdos están tan atascados en el pasado que ni siquiera puedes recordarlos. Tienes que recuperar esos recuerdos en tu mente, lo cual es más fácil decirlo que hacerlo. Por eso la oclumencia lleva tiempo. Muchos oclumes nos molestan en hacer esto durante toda su vida ya que conocen la manera correcta y piensan que esta etapa es inútil. Pero Axel no tiene más remedio que hacerlo ya que está incluido en la etapa principiante de oclumnecia, por lo que no le da la opción de omitirlo como otras personas. Debido a la frustración, Axel había entrenado tanto que se quedó dormido mientras aún estaba ordenando sus recuerdos olvidados por agotamiento. Axel tuvo el sueño más extraño. Por alguna razón se sentía bastante débil y su visión estaba bastante borrosa. Parecía estar suspendido en el aire, sostenido por algo. ¿Realmente necesitamos hacer esto? Escuchó la voz de una mujer. Tenía un tono triste y resignado. No tengo otra opción. Habían encontrado 2 llaves en el lugar. Solo pude robar uno y no se les puede permitir usar el segundo. Así que... necesito hacer esto. Pero no me dejas hacerlo solo. Dijo la voz profunda de un hombre. Parecía bastante impotente. Vamos, Tristán. Sabes que no puedes hacer esto sin mí. Además, volveremos. Tenemos que... dijo la mujer, y Axel sintió que lo apretaban. Se dio cuenta de que estaba en los brazos de la mujer. Fue una experiencia bastante peculiar. Se sintió tan cómodo que se quedó dormido. Anillo. Cuando despertó, solo pudo distinguir las siluetas borrosas de 2 personas mirándolo. Anillo. Anillo. Volveremos muy pronto, Axel. Mantente fuerte hasta entonces. Los escuchó hablar. Anillo. Auge. Axel se despertó de su sueño. Estaba en un sueño tan profundo que ni siquiera se despertó después de que las campanas que había colocado para alertarlo comenzaron a sonar, lo que significa que alguien estaba aquí. Tan pronto como abrió los ojos vio palabras rojas parpadeando en la interfaz del sistema. Luego escuchó la voz del sistema. Es un troll de montaña, Axel. Necesitas sobrevivir. Necesitas sobrevivir. ¿Qué carajo? Cuestionó Axel, agarrando su varita y su cuchillo en cada mano. No podía entender la situación. Un troll de montaña, aquí. Además, todavía estaba un poco desorientado por el sueño que acababa de tener. Auge. Explosión. Pero sus dudas se disiparon instantáneamente cuando las enormes puertas se abrieron de golpe y una criatura gigante entró corriendo. Las palabras del sistema habían sido bastante claras. Era un troll de montaña, ¿verdad? Correr. Axel ya estaba en su sigilo así que no estaba muy preocupado. Su primer pensamiento fue escapar rápidamente. Justo cuando estaba a punto de ejecutar este brillante plan, su mente analizó la situación con claridad y le dio la mala noticia. ¿Por qué un troll de montaña entraría de repente en esta parte del castillo? E incluso si así fuera, ¿por qué apuntar solo a esta puerta? Fue en ese momento que vio la boca del troll goteando saliva mientras miraba con avidez los suplementos que pedía. Así es. El olor de estos ingredientes mágicos. Por eso está aquí. Oh, no. No. Maldito, ni siquiera pienses en tocar eso. Fueron los preciosos ingredientes que había pedido después de gastar todo su dinero. No puede dejar que esta cosa se lo coma. Capítulo 25. Axel vs Troll. Despertar y ver un troll de montaña irrumpiendo en tu habitación no es una experiencia que Axel recomendaría a otros. Fue una visión horrible. De 3,5 metros de altura, su piel era de un gris granito opaco, su gran cuerpo abultado como una roca con su pequeña cabeza calva encaramada en lo alto como un coco. Tenía patas cortas, gruesas como troncos de árboles y pies planos y córneos. Y lo peor de todo es que el olor que desprendía era francamente repugnante. Sostenía un enorme garrote de madera, que se arrastraba por el suelo porque sus brazos eran muy largos. Aunque Axel también era un tipo loco. Ignoró todo esto cuando vio la boca del troll goteando saliva mientras miraba con avidez los suplementos que pedía. Oh, no. No. Maldito, ni se te ocurra tocar eso.
Eran los preciosos ingredientes que había pedido después de gastar todo su dinero. Y estará condenado si deja que un troll se lo coma. Axel rápidamente agarró un montón de hilos que estaban a su lado y los tiró todos de una vez. Inmediatamente, una lluvia de sustancias en polvo blancas, rojas y verdes cayó sobre la criatura desde arriba y un montón de clavos también cayeron en el camino del troll. Estas eran solo algunas de las trampas que Axel había diseñado para los intrusos. Como persona paranoica, no se quedaría aquí sin estar seguro. Entonces, intentó colocar algunas trampas y también investigó un poco sobre el tema. Para su sorpresa, incluso había obtenido la habilidad Arcane Thief, diseño de trampas. Las sustancias en polvo eran las que había obtenido de su clase de herbología. A diferencia de otros, había prestado atención en esa clase desde el primer día desde que se dio cuenta de su potencial. De las sustancias, se suponía que una causaba una picazón intensa, otra desorientaba a la persona y le daba náuseas, y la otra era simplemente un polvo frío muy potente, destinado a los ojos. Desafortunadamente, debido a que tenía algo de sentido común, diseñó las trampas teniendo en cuenta a los intrusos humanos. Las sustancias en polvo estaban colgadas justo encima de la puerta para que el intruso no tuviera mucho tiempo para protegerse. Pero el cuerpo de Troy era incluso más alto que el enorme marco de la puerta y ya había entrado mientras Axel aún estaba desorientado de su sueño. Entonces, los polvos cayeron sobre su hombro y el polvo frío no llegó a sus ojos. En cuanto al polvo que se suponía causaría desorientación y náuseas, y el polvo para la picazón, pareció tener un pequeño efecto en la gruesa piel del Troll, pero no en el grado que debería. Axel ni siquiera tuvo tiempo de pensar mucho antes de lanzarse a por su comida y empezar a meterla toda en su mochila. Pero, al hacer esto, Axel se había expuesto ya que sus habilidades no le otorgaban invisibilidad real. Y efectivamente, ver la deliciosa comida por la que había venido hasta esta parte del castillo desaparecer justo frente a sus ojos, siendo robada por una pequeña criatura, el troll, que estaba distraído debido a la picazón. Se enfureció. Dejó escapar un poderoso rugido mientras cargaba ferozmente contra Axel mientras ignoraba todos los pequeños clavos que pellizcaban sus pies. Joder, joder. Al ver que las trampas que había diseñado no funcionaban, Axel maldijo en voz baja mientras intentaba hacer que sus manos lisiadas trabajaran rápido. Cuando salga vivo de esta situación, corrección, sí. Si sale vivo de esta situación, lo primero que hará es aprender un hechizo que pueda recoger rápidamente sus cosas y ponerlas en su bolso. Auge. 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 El troll se acercaba con cada paso mientras Axel recogía los ingredientes por valor de cientos de galeones. Maldita sea. Siempre debería haber estado listo para huir. Parece que se había descuidado después de 2 meses de seguridad. Incluso las trampas se colocaron al principio cuando todavía tenía cuidado. Pero después de 2 meses, su naturaleza paranoica se había calmado mucho, y parece que fue un error. Pasaron solo unos segundos antes de que el troll se acercara a Axel y golpeara con su garrote a Axel, quien no podía hacer movimientos rápidos debido a su cuerpo. Mientras le lanzaban el garrote, Axel lo miró sin inmutarse mientras levantaba su varita y se apuntaba a sí mismo. Flipendo. Con casi todos los ingredientes metidos de forma segura en la bolsa que sostenía en su mano, el cuerpo de Axel fue golpeado hacia un lado debido a su propio hechizo, fuera del camino del enorme garrote entrante. Auge. El garrote descendió con gran impulso y aterrizó con gran impacto, destruyendo el suelo y levantando polvo por todas partes. Tos. Tos. Maldición. Axel se levantó lentamente y se quitó el polvo de la ropa mientras tosía debido al polvo. Miró la poca cantidad de ingredientes que quedaban en el suelo y que no podía recoger mientras se colgaba la mochila sobre los hombros. Estaban totalmente arruinados. Por un momento, tanto Axel como el troll se limitaron a mirar los ingredientes arruinados mezclados con un montón de polvo y escombros en el suelo. Luego, como en sincronía, ambos volvieron sus miradas hacia el otro. Tú estúpido animal. Rugido. Entonces, ambos instantáneamente se culparon mutuamente por ello. Al principio, Axel había pensado que simplemente se había escapado, pero ahora... ¿Has hecho esto personal, bastardo?, murmuró mientras sacaba otra varita de su bolso, ahora de pie con una varita en cada mano. Uno, el suyo y otro que le dio Kirus Greengras.
En este momento, mientras una persona promedio en su lugar podría estar enloqueciendo, Axel estaba pensando en otra cosa. Este tipo no parece gran cosa. Era lo que estaba pensando mientras revisaba la información clave que tenía del sistema. Por lo que puede decir después de revisar la información y por lo que había visto hacer a este tipo hasta ahora, parece que no sería tan difícil como pensaba. ¿Él es grande? También lo eran todos los demás a los que Axel se había enfrentado. Cuando se trata de una pelea, lo más grande no siempre es lo mejor. ¿Rápido? Poco. ¿Resistente a la magia? Ya veremos. Con un fuerte rugido, el troll cargó contra él una vez más. Y esta vez, disparó varios hechizos, ninguno de los cuales alcanzó al troll. Todos aterrizaron en el suelo entre ellos. Resbaloso. Ruido sordo. Y el troll, que estaba atacando a Axel, cayó de bruces con un ruido sordo. Jaja. Prueba eso, bastardo. El hechizo que Axel había usado fue uno de los primeros hechizos que aprendió. Era lubricante Nitorem. El hechizo que temporalmente hace que cualquier superficie sea muy suave y resbaladiza cubriéndola con magia. Axel había disparado varios de ellos uno tras otro, por lo que todo el terreno frente a ellos estaría resbaladizo en caso de que fallara debido a su mala puntería. Incluso después de que el troll cayó, Axel no dejó de cantar. Hechizo tras hechizo aterrizó en el suelo o alrededor del troll mientras lo rodeaba, acumulando el efecto y haciéndolo aún más resbaladizo para que el troll resbalara cada vez que intentaba pararse. Axel también vació su pila de polvo frío, poder que pica y el polvo venenoso verde que causa desorientación. Eléctrica impulsa, eléctrica impulsa, eléctrica impulsa. Mientras tanto, la varita en su otra mano comenzaba a iluminarse lentamente con cada hechizo alternativo. Aunque en ese momento, el troll dejó escapar un grito fuerte y desesperado. Retiró su gran garrote, a punto de arrojárselo a Axel. Fue tal movimiento que Axel quiso bostezar. Tan predecible. Pero... auge. Splat. Pero, antes de que el pobre troll pudiera siquiera lanzarlo y antes de que Axel pudiera aplicar su contramedida, un brillante rayo de luz púrpura apareció y le voló la cabeza al troll. ¿Qué carajo? Axel giró la cabeza para mirar al ladrón de asesinatos. Un rato antes. Martina Valentino estaba sentada en el gran salón, asistiendo aquí a su tercera fiesta de Halloween. En los últimos 2 años, nada había salido mal ese día, lo que la acostumbró bastante al silencio. Pero este fue el año en el que la trama comienza oficialmente y los eventos comienzan a suceder cada año. O eso se suponía que debía ser. Pero este mundo es tan aterrador que ella quiere patearle las pelotas al creador. Un mundo de Harry Potter sin Harry en él. Y por si fuera poco, muchas otras cosas también han cambiado, y muchas cosas nuevas que nunca fueron mencionadas en esos pequeños 7 libros también están en este mundo. Entonces, ahora no sabe qué diablos se supone que debe hacer hoy. Por lo que ella sabía, la última vez se liberó un troll en el castillo para que Quirrell pudiera robar la piedra filosofal, y Hermione casi muere, debido a Ron. Pero en este mundo, Quirrell todavía está sentado pacíficamente en su asiento y Hermione está sentada justo a su lado en la mesa de Ravenclaw y Umbridge también está aquí. Entonces, ahora se quedó sentada aquí, sin hacer absolutamente nada y con los nervios nerviosos. Aunque en este momento, su familiar Rowlet la contactó a través de su vínculo. Le había pedido que estuviera atenta a cualquier signo de actividad anormal hoy. Justo cuando Martina se puso de pie, la puerta del gran salón también se abrió y el premio anual, Alaric Malcolm, entró corriendo. Hay un troll en el mazmorro. Martina ni siquiera escuchó las palabras de Alaric antes de agacharse bajo la mesa, volverse invisible y salir del gran salón mientras todos todavía estaban en pánico. Con una población estudiantil tan grande y diversa, había muchos estudiantes que actualmente estaban fuera del gran salón. Martina se sentiría culpable si dejara morir a estudiantes inocentes sin ningún motivo. Corrió al lugar del que le había hablado su familiar. Esta era una de las partes más remotas y desoladas del castillo. Ni siquiera a Martina le gusta venir aquí de noche porque le da un poco de miedo. Ella ya tenía miedo de los fantasmas y otras cosas en su vida anterior, y en esta vida, todos ellos existen, por lo que generalmente trata de mantenerse alejada de esos lugares. Sin embargo, hubo un beneficio. Aquí nadie corre peligro. Pensó con un suspiro de alivio.
Podía imaginarse a ningún estudiante deambulando por aquí a esta hora de la noche. Auge. Rugido. Aunque, justo en ese momento, escuchó un ruido distante, haciéndola fruncir el ceño. Este debe ser el troll. Pero, ¿por qué un troll haría ruido? A menos que... Una vez más, Martina corría hacia adelante, justo en la dirección de donde provenía el sonido. Auge. Auge. A medida que se acercaba, el ruido se hacía más fuerte, el olor empeoraba y... Nitroren lubricante. También escuchó otra voz. Encontró una puerta destruida, al mirar a través de ella se encontró con la escena de un troll atacando a un niño. Martina sacó su varita en un segundo, lista para derribar al troll, pero antes de que pudiera hacerlo, vio al troll caer de bruces al suelo. Después de eso, parecía que el chico tenía todo bajo control por un tiempo mientras seguía cambiando de posición, lanzando hechizos y algunos polvos al troll desde todas direcciones. ¿Qué? Mientras el niño rodeaba al troll, ella finalmente pudo ver su rostro y lo reconoció al instante. Axel Hunt. Ella recordó su nombre debido a su vídeo viral. Este es el mismo tipo que la hizo caer esa noche y el mismo cuyos recuerdos había visto al día siguiente. ¿Y qué recuerdos más horribles? Martina tiene lágrimas en los ojos cada vez que los recuerda. Desde entonces ha querido volver a encontrarse con este chico, hablar con él e intentar ayudarlo de alguna manera. Pero ella no lo ha visto mucho desde entonces. Y ella también duda en acercarse a él. Ella ni siquiera sabe lo que se supone que debe decir una vez que hable con él. Oye, miré dentro de tu mente sin tu permiso y ahora quiero ayudarte de alguna manera. Sí, su incómoda naturaleza otaku encerrada no parece haber mejorado incluso después de la reencarnación. Rugido. Ella salió de sus pensamientos cuando el troll de repente dejó escapar un grito ensordecedor mientras se preparaba para lanzar su arte. Presa del pánico, Martina ni siquiera lo pensó dos veces antes de desatar uno de sus ataques con todo su poder contra el troll, causando que su cabeza explotara en pedazos. ¿Qué? Incluso la propia Martina se sorprendió. Había leído que los trolls eran resistentes a la magia, así que había puesto algo de poder extra. Pero rápidamente centró su atención en el tema más urgente. ¿Estás bien? ¿Estás herido? Le preguntó a Axel con urgencia mientras se acercaba a él rápidamente. Se enfrentaba a un maldito troll. Podría haber necesitado atención médica. El chico la miró con una expresión ilegible. Estoy bien, dijo mientras su mirada bajaba hacia sus piernas. Martina, que todavía se acercaba, se dio cuenta un momento demasiado tarde de por qué él estaba mirando al suelo cuando su pie resbaló repentinamente al pisar una superficie extremadamente resbaladiza y se encontró cayendo hacia atrás. Golpear. El suelo que había pisado estaba bastante resbaladizo y cayó de culo con la falda levantada y abierta en forma de M. Lo único que Martina pudo pensar en ese momento fue: de nuevo. Me estás tomando el pelo. Lo que Axel estaba pensando. Jun, parece que le gusta mucho el morado. Capítulo 26. Un troll puede ser fácil pero... Cuando Axel se giró para mirar al ladrón de asesinatos, se sorprendió al encontrar a Martina Valentino parada en la puerta con su varita en alto. A juzgar por el poder del hechizo, esperaba algún profesor o algo así. Ciertamente no un estudiante que es apenas 2 años mayor que él. ¿Estás bien? ¿Estás herido? Antes de que Axel pudiera siquiera pensar en qué acción tomar, ella ya estaba avanzando hacia él. Estaba bastante intimidado por su porte elegante y noble mientras caminaba hacia él sin ningún signo de miedo o vacilación. Superado por su impulso, Axel consideró huir de esta potencia que casualmente le había volado la cabeza a un troll hace unos momentos. Al menos esta vez, sus posibilidades de escapar con éxito eran mucho mejores que la última vez. Justo mientras reflexionaba sobre esto, la vio pisar el área del suelo que fue afectada por su hechizo lubricante Nitorem Y. Caer al suelo sobre su trasero. Axel miró a la chica que había caído frente a él en una posición embarazosa. Toda su poderosa imagen había sido efectivamente hecha añicos con esto. Ahora estaba bastante preocupado de que ella pudiera culparlo por ello. Después de todo, ese rayo de hechizo no era una broma. Le voló la cabeza al troll resistente a la magia.
Durante los últimos 2 meses, Axel había investigado a esta chica que parecía ser lo suficientemente especial como para tener su información restringida en el sistema. Y los resultados parecieron estar a su favor. A pesar de la infame reputación de su familia y de tener más de 100 veces más dinero e influencia que la familia Malfoy, ella no ha mostrado ningún signo de comportamiento negativo en la escuela ni ha mostrado hostilidad hacia él. Y Axel quería que siguiera siendo así. Sabe diferenciar entre alguien como Draco Malfoy y ella. Entonces, mientras la miraba tirada en el suelo, no sabía si simplemente huir, ayudarla a levantarse o simplemente seguir parado aquí y disfrutar de la vista que se le presentaba. Aunque no le dieron mucho tiempo para pensar ya que Martina se levantó rápidamente y tosió torpemente. Sus mejillas tenían una capa roja, mostrando su vergüenza. Perdón por mi torpeza, eso fue bastante poco elegante de mi parte. Dijo en un tono que parecía mucho más maduro que su edad y Axel pudo adivinar que estaba usando oclumancia. Pero ahora mismo tenemos que salir de aquí. Los profesores vendrían aquí en cualquier momento y sería problemático explicar cómo un primer año y un tercer año lucharon contra un troll y destruyeron su cráneo. ¿Estás herido en alguna parte? ¿Puedes caminar? Espera un momento, vienen los profesores. Axel se saltó el resto de sus palabras. Recién ahora se dio cuenta de que tener un troll en la escuela parecía ser un problema mayor de lo que había pensado. De hecho, hacer que esa cosa entre en un salón de clases lleno de estudiantes podría convertir el salón de clases en una picadora de carne. Por lo tanto, tiene sentido que el personal actúe. Pero, si encuentran sus cosas aquí, sabrán que se había quedado fuera del dormitorio y violado el toque de queda durante todo este tiempo, y en ese caso, seguramente será castigado. No puedo irme de inmediato. Necesito recoger mis cosas. Dijo Axel mientras salía corriendo y comenzaba a llenar el resto de sus pertenencias en su bolso. Si los profesores encontraron sus cosas aquí, podrían pensar que pertenecen a la persona que le disparó en la cabeza al troll. Martina miró confundida a Axel llenando su bolso con cosas. No podía entender por qué él tendría tantas cosas aquí. ¿Qué cosas? Apresúrate. Tenemos que irnos. Dijo mientras su atención se centraba en las cosas que él estaba empacando. Libros, uniforme, cepillo de dientes, colchón, almohada, ropa, etc. Frunció el ceño. ¿Por qué tendría estas cosas aquí? Esperar. No me digas. Solo había una conclusión a la que podía llegar. ¿Tú, realmente has estado viviendo aquí? Preguntó con incredulidad mientras miraba la habitación destruida. Sí. Axel simplemente se encogió de hombros. Era tan obvio que ni siquiera podía negarlo. Aunque no podía entender cómo diablos está aquí y por qué diablos está siendo tan entrometida. ¿No se suponía que Mafia Prodigy era una existencia distante e inaccesible en Hogwarts? Por supuesto, él no sabía que detrás de su personalidad imperial, Martina era solo una reclusa con muy pocas habilidades sociales. Al escuchar su respuesta, Martina quedó horrorizada. ¿En serio? ¿Cómo puede alguien quedarse aquí? ¿Cómo puedes siquiera quedarte dormido en este lugar? Este es uno de los pocos rincones del castillo que no está iluminado en absoluto por la noche, ya que nadie viene ni pasa por aquí. Incluso ella solo se ha atrevido a pasear por las zonas iluminadas de noche. Entonces, no podía comprender cómo alguien podía dormir tranquilamente por la noche aquí si no había ninguna persona viva en los alrededores. Axel le dio una mirada molesta. Había estado durmiendo aquí bastante bien hasta que un troll decidió molestarme groseramente esta noche. Martina miró las puertas destruidas mientras la imagen se le aclaraba. ¿No es eso aún más aterrador? Imagínate dormir solo en un lugar espeluznante y un troll feo de repente abre tu puerta y carga contra ti. Martina estaba segura de que su grito habría despertado a todo el castillo. Pero, ¿por qué te quedarías aquí? ¿Por qué no simplemente quedarte en los dormitorios de Slytherin? Preguntó, aunque podía adivinar la respuesta. Axel se encogió de hombros. No me agradaban los residentes. Dijo brevemente. Martina supuso que sus suposiciones tal vez no estuvieran demasiado equivocadas. Su caso le recordó el de otro de sus personajes favoritos, Luna Lovegood, quien había estado sola durante sus primeros años. Por eso quería ayudar. Este niño ha estado durmiendo solo en esta parte lúgubre del castillo. Y por si fuera poco, ni siquiera ese lugar está disponible para él.
Ella le habría contado sobre la sala de requisitos, pero había visto a Umbridge yendo allí una vez, por lo que ese lugar ya no puede ser seguro. Si realmente necesitas un lugar diferente con el que pueda hablar. No hay necesidad. Dijo Axel, que ya había revisado las notificaciones. A veces, las recompensas del sistema se basan en sus necesidades. Y ese fue el caso también esta vez. Lograste sobrevivir contra un troll. Felicidades. Pasa a más 2% de aprobación. Pasa a información sobre una habitación secreta. Buen trabajo, sistema. Elogió. Ya se ha dado cuenta muchas veces del poder de la información. Cuando Axel terminó de limpiar todos los casos de su presencia en este lugar, con la ayuda mágica de Martina, miró la habitación con una expresión complicada. Este había sido un lugar agradable durante los últimos 2 meses. Pero parece que ni siquiera le darían tiempo para recordar cuando la lechuza de Martina ululó y escucharon pasos apresurados provenientes del camino por donde habían venido. Por 2. Tanto Axel como Martina se sorprendieron por eso. Ambos no querían ser encontrados aquí. Las razones de Axel eran claras y las razones de Martina eran, un poco complicadas. No quería que todos supieran que tenía tanto poder ya que había leído demasiados escenarios en su vida anterior que podrían salir mal. Diablos, ella ni siquiera sabía si este era un buen Dumbledore o un mundo oscuro y manipulador de Dumbledore. Por lo tanto, ella solo quería ser un genio dentro de los límites del razonamiento, no alguien que pudiera volarle la cabeza a un troll con un solo hechizo. Por lo tanto, cuando escucharon los pasos, ambos se apresuraron en la dirección opuesta a los pasos. Busca en toda la zona. Escucharon la voz del profesor Longbottom. Eso fue todo para Axel. Sacó una escoba que había tomado prestada del cobertizo de escobas y comenzó a volar ya que sus piernas aún no podían correr. Cuando finalmente se detuvo, se sorprendió al encontrar a Martina justo detrás de él. ¿Por qué me seguiste?, le preguntó, tratando de no mostrar su enfado. Había intentado leer su mente sin permiso. Así que obviamente él no tenía ninguna impresión favorable de ella. Había planeado encontrar el lugar que estaba en la información del sistema después de deshacerse a esta chica. Pero, sorprendentemente, durante todos esos diferentes caminos que tomó durante su huida, ella aún había logrado seguirlo. Axel se preguntó cómo lo siguió. No tenía ninguna escoba en las manos. Martina frunció el ceño. Simplemente entré en pánico y te seguí. ¿Es eso un problema? Cuando llegaron los profesores, ella entró en pánico y comenzó a correr a pie junto con Axel, pero luego lo vio moverse con calma, mientras miraba hacia atrás, casi apareciendo y desapareciendo de su vista como la última vez, y luego sacó su escoba. De repente, recordó que también puede volar, lo que la hizo maldecir por su mentalidad mugle. Después de eso, ella simplemente lo siguió a donde fuera, ya que parecía tan tranquilo y sereno, como si supiera lo que estaba haciendo. Axel negó con la cabeza. No es un problema. Ahora, ¿por qué no tomamos caminos separados? Temblar. Hacía bastante frío. Axel quería encontrar rápidamente el nuevo sistema de lugares recomendado y dormir, pero no podía ir en su presencia. En primer lugar, ¿dónde carajo estaban ahora? Axel no tenía idea. Acababa de volar al azar a cualquier parte. Sacó su varita y la encendió, haciendo solo visible su entorno inmediato. Martina también se estremeció. Ella sacudió su cabeza. No. No puedo dejarte aquí solo. Es a Jowen, no puedo dejar que encuentres otro lugar donde quedarte. No es seguro. Dijo mientras miraba a su alrededor para identificar dónde estaban. Axel dejó de caminar mientras la miraba. Corrígeme si me equivoco, pero simplemente somos extraños. No entiendo por qué vas tan lejos para ayudarme. ¿Hay algo que quieras de mí?, preguntó claramente. No se sentía bien en este momento, por lo que estaba teniendo dificultades para que esta chica apenas 2 años mayor que él fuera tan entrometida y mandona con él. Martina se quedó aturdida al darse cuenta de que sus acciones realmente parecían anormales, especialmente considerando la personalidad habitual que suele utilizar para evitar a la gente. Pero ella no puede simplemente decirle que había visto sus recuerdos sin su permiso, ¿verdad? Ulular. En ese momento, Rowlet, que estaba sentada sobre su hombro, de repente comenzó a ulular con urgencia, confundiéndola. ¿Qué es?, ella preguntó. Martina al principio estaba exasperada.
Acababan de escapar de un peligro y ya se acercaba otro peligro. Aunque la urgencia y el miedo que sentía por su vínculo le dijeron que la situación no debía tomarse a la ligera. Abrazándose a sí misma debido al frío, se volvió hacia Axel. «Axel, ¿dónde estamos exactamente?», preguntó mientras encendía su varita y se sorprendió al descubrir que su aliento estaba entrecortado debido al frío. No había luces aquí y ella estaba recibiendo vibraciones muy frías y desoladas de este lugar. Sin saberlo, se había acercado a Axel en busca de calidez. Axel se encogió de hombros. «Ni idea. Podríamos estar en algún lugar alrededor del segundo o tercer piso», respondió con el ceño fruncido al darse cuenta de algo. Tenía frío porque no llevaba la ropa encantada. Pero, Martina debería llevar los encantados, ¿no? Similares a los que Andrómeda le había comprado. Martina hizo una pausa. «Espera, ¿te dijiste que podríamos estar en el tercer piso?». En ese momento, las alertas rojas del sistema de antes aparecieron repentinamente de nuevo, sobresaltándolo. «Axel, tienes que correr. Ahora». «¿Qué carajo?». «Son dementores. El sistema no puede protegerte de los ataques del alma». Axel se dio cuenta de que el sistema no estaba jugando en ese momento. Pero, antes de que pudiera hacer mucho, escuchó un aliento entrecortado que venía de algún lugar por encima de él. Un intenso escalofrío recorrió su columna mientras rápidamente movía su varita hacia arriba, haciendo más visible el área sobre ellos. Y lo que vio le hizo contener el aliento. Dos figuras imponentes, envueltas en capas negras sucias y andrajosas y con capucha, se abalanzaban hacia él. ¡Ah! Justo a su lado, Axel escuchó un grito desgarrador proveniente de Martina, pero no pudo prestarle atención ya que las criaturas. El objetivo no era Martina, sino él. Ni siquiera tenía que estar tan asustada ya que puede simplemente correr mientras estas criaturas están ocupadas con él. De repente, Axel sintió mucho frío. El frío parecía atravesarle la ropa, penetrarle la piel y atravesarle el corazón. De repente, aparecieron imágenes frente a él, imágenes de tortura y palizas. Era como si estuviera reviviendo lo peor. Aunque las imágenes se aclararon cuando escuchó el sonido del sistema, dándole algo de claridad. Su otra varita se deslizó en su mano desde su manga. Eléctrica, impulsa. ¿Qué carajo? ¿Por qué se sentía tan desesperado? ¿Por qué luchar parece tan inútil? Eléctrica impulsa. ¿Por qué sigue viviendo de todos modos? ¿Cuál es el propósito de su vida? ¿A quién le importaría si muriera? Pero entonces, una voz desde el interior de su mente habló. Joder, estoy viviendo para mí, maldita sea. Me importa un carajo si a alguien le importa o no. Sí. Estaba viviendo para sí mismo. ¿Es eso demasiado insignificante para los demás? ¿Cuál era su objetivo? Bueno, iba a ser el más grande de todos los tiempos y señalar con el dedo medio a todo lo que había intentado derribarlo. Entonces, incluso si tiene que morir, al menos debe mostrar un memorable dedo medio a sus atacantes. Impulsa eléctrica. Crepitar. Crepitar. Los ojos aturdidos de Axel volvieron a enfocarse cuando dos barras azules brillantes fueron empaladas en los dos dementores que se cernían sobre él. De expecto patronum. Escuchó débilmente una voz a su lado, pero su conciencia ya se estaba desvaneciendo cuando cayó al suelo. La sensación de tristeza había desaparecido y todo lo que sentía era débil. Tan débil y patético. Fin del vídeo. Con esto terminamos el video. Recuerden que si quieren más contenido como este, no olviden suscribirse y dejar su like. Pásate por mi canal para ver más fics como estos, y sin más que decir nos vemos la próxima.